Plata tiene proyectos basados en software libre y bueno, un proyecto particularmente está aplicado a la educación. Después, Chico de Vulva, que es un grupo de usuarios de una herramienta de software libre, y bueno, hace tiene distintas iniciativas en relación al software libre y además, obviamente, en relación a la educación, que creo que es estratégicamente para el movimiento de software libre fundamental empezar en ese área. Así que lo mío simplemente va a ser una introducción bien básica, para el que sabe más o menos esto, bueno, discúlpenme, y al que no, espero que, bueno, aunque sea, entiendan un poco, que es un disparador para después vamos a hacer una serie de preguntas y bueno, algo bien informal, tampoco vamos a esperar que sea muy formal este tipo de charla. Vamos a hacer con un control más. ¿Funciona? ¿Bien? Ahí. La XP en la máquina de ahora, ¿no? Bueno, ahí estamos. Anda. El temario básicamente es esto. El primer punto es explicar qué es el software, bien básico para aquel que nunca no tiene mucha idea de lo que es el software en particular, que nos va a dar pie para entender lo que es el software libre. También vamos a hablar un poco de lo que es el software privativo, que es lo que actualmente la mayoría de la gente conoce. El próximo ítem, delinear algunos puntos en cuanto a por qué el software libre es importante en ambientes educativos. Para nosotros, para el movimiento del software libre, porque es importante y estratégico que el software libre esté, digamos, y se utilice y los distintos ámbitos públicos del Estado adopten el software libre en la educación. Y por último, delinear algunos proyectos que hay acá en La Plata, mostrar para que quede claro que esto es una realidad, que no es un movimiento, digamos, de algunos fanáticos informáticos, sino que es una realidad que se utiliza en algunas instituciones para el plano. Básicamente, para hablar de software, en realidad software es una palabra un poco más grande, más amplia. La idea es explicar lo que es un programa de cómputos, un programa que cualquiera utiliza. Yo voy a ejemplificar no con software libre, sino con software privativo, que es lo más conocido. Así que bueno, un programa, por ejemplo, de una empresa muy conocida, de Microsoft, es el paquete de Office. Por ejemplo, el Word es un programa de computación. El programa de computación tiene básicamente dos estados. El primer estado es el programador, nosotros, que a partir de una idea diseñamos ese software y armamos un plan de funcionamiento. O sea, lo que hacemos es escribimos las instrucciones para que ese programa luego funcione. Se puede ejecutar en un ordenador. Esas instrucciones nosotros le vamos a llamar código fuente. Esto es importante porque es fundamental para entender lo que es el software libre. Eso es el código fuente. Luego de un proceso automático de traducción, eso se va a transformar en un código binario o ejecutable, que es lo que ustedes se descargan de internet o cuando tienen un CD lo que ejecutan en realidad. En lo que es el software privativo, realmente es un archivo .exe, software libre, bueno, hay distintos tipos de software ejecutable. Así que entendamos fundamentalmente lo que es el código fuente. El código fuente es el que escribe el programador, serían las instrucciones, es la receta del programa. Es lo que se necesita para que ese programa pueda compilarse, pueda traducirse a un código ejecutable que se puede instalar, y además para que se pueda modificar. Sin el código fuente un programa no es modificable. Y el software privativo, la definición teórica es el software que restringe algunas libertades al usuario. Restringe libertades. Cuando una empresa desarrolla un software privativo, o sea, que tiene una licencia privativa, lo que está haciendo es distribuyendo al usuario final lo que vimos hoy como código binario o código ejecutable. El usuario final va a recibir el código ejecutable. Y además de eso, si fuera poco, le va a aplicar una licencia de uso con muchas restricciones. Por ejemplo, que solamente puede ser utilizado y bajo ciertas condiciones. Que no puede ser vendido, que no puede ser distribuido, que no puede ser copiado, que no puede ser publicado, que no puede ser compartido. Son todas un montón de restricciones. Eso es una cuestión legal. La licencia es una cuestión legal. Es un contrato que cuando uno adquiere un software, en realidad ni siquiera lo adquiere la licencia de uso de ese software. Viene adosado con una licencia que básicamente dice todos los no que el usuario no puede hacer con ese software. Es todo no, porque la realidad es que el software, por naturaleza, por ser un bien intangible, es fácilmente copiable. O sea, todas esas restricciones son artificiales.
son artificiales, porque un software, cualquiera de ustedes tiene una grabadora, la copia, el original se mantiene tal cual, no hay una pérdida de calidad, y la copia es a costo marginal, básicamente el valor de un CD, o enviarlo por mail, copiar por mail, bueno, el costo es básicamente cero. Así que se ha creado una serie de artilugios legales, digamos, plasmados en una licencia de uso, donde básicamente restringe todo lo que naturalmente nosotros podríamos hacer con cualquier bien que compremos, ¿no? Un auto es nuestro y lo podemos vender, lo podemos modificar, lo podemos pintar, lo podemos usar para cualquier propósito. Sin embargo, el software privativo no es así. Cuando ustedes compren una licencia de uso, por ejemplo, sigo con Microsoft, el paquete de Office, ustedes van a pagar unos $400, pero por la licencia de usar ese software y con ciertas restricciones. Por ejemplo, en una sola máquina, quizás no lo pueden instalar en otras máquinas, no lo van a poder vender, obviamente, menos aún modificar, tampoco publicar para que otro se lo descargue. Eso es el software privativo, es una realidad. Hemos naturalizado esto de truchar el software, por lo tanto, ese aspecto, aunque sea en lo económico, no lo hemos sentido o no lo sienten las personas que trabajan con ese tipo de software, ¿no? Porque hay un mercado paralelo que naturalmente surge, ¿no? Por una cuestión obvia. El software es fácilmente, y con los medios que tenemos ahora, fácilmente copiable, descargable, digamos, es natural que sea así y está bien que sea así. ¿Verdad? Pero el software privativo se encarga, no el software, sino las empresas que hacen software privativo, se están encargando a través del uso de esas licencias tan restrictivas, de que, bueno, que tratar de mantener su negocio, ¿no? Tratar de mantener el negocio que también es ahí. ¿Está? Y yo no diría que es antagónico, pero el software libre es un movimiento que surge para devolver de alguna manera las libertades al usuario. ¿Verdad? Cuando hablamos de software libre, el adjetivo libre quizás no es un adjetivo del software. El software no es ni libre ni privativo, el software es el software. Lo que sí hace referencia a la palabra libre es a la libertad que le da el software al usuario, a quien recibe ese software. Digamos, yo como un productor, como un programador de un software, que lo voy a llamar libre a partir de una licencia, lo que realmente estoy haciendo es brindarle al usuario, a quien va a recibir mi software, determinadas libertades que el software privativo no me las da. La definición básica, la definición que circula en internet y que el movimiento ha tomado como la más clara, es un software que le brinda libertades al usuario. Habla mucho de libertad, no habla de otra cosa, simplemente acá el concepto fundacional es la libertad que se le brinda al usuario. Y ahora vemos una definición más formal, que es la dada por una fundación de software libre, creada por, digamos, el promotor, el iniciador de todo este movimiento, Richard Stallman, y básicamente define que todo software, para ser llamado libre, debe cumplir con 4 libertades básicas. La primera libertad es la libertad de usar el programa con cualquier propósito. Es decir, si yo adquiero o recibo, alguien me da, o regala o lo que fuere, un software, y me dicen que es libre, entonces yo voy a poder utilizarlo para cualquier propósito, para lo que sea, sin ninguna restricción. Esa es la primera libertad. Es una libertad a nivel individual. La segunda libertad que me da tener un software que es libre es la posibilidad de estudiarlo. Estudiar cómo funciona. Estudiarlo, obviamente adaptarlo a las necesidades propias. Digamos, yo no voy a comprar un software en una cajita, algo empaquetado, enlatado, algo que el productor de software me dice que a mí me va a servir, sino que yo el software libre que recibo voy a poder modificarlo legalmente. Lo importante acá es que esto es una cuestión jurídica. Todo esto tiene un marco legal, un marco jurídico que lo avala. Ahora bien, si la persona que recibe el software no tiene la capacidad para modificarlo, bueno, se lo puede dar a alguien de confianza que sí puede hacerlo, como lo que se hace normalmente cuando uno tiene un auto y se lo rompe. No todos podemos arreglar el auto, así que lo llevamos a un experto en ese área. La tercera libertad es la posibilidad de distribuir, de copiar ese software y distribuirlo entre nuestro contexto, nuestro entorno, amigos, gente de nuestro entorno. ¿Verdad? Es una libertad principalmente, y bueno, lo que se dice es para ayudar al vecino, básicamente la idea de cooperar, la idea de
de vivir en sociedad y poder cooperar con nuestro vecino. Esa es la libertad número 2, que empieza en 0, la libertad número 3. Y la cuarta ya habla un poco más a nivel de evolución a la sociedad, de lo que hemos tomado de la sociedad. Es la posibilidad de poder mejorar ese software, o sea, mejorarlo, tomar ese software, modificarlo de alguna manera y poder volver a publicar ese software para que otros se beneficien. ¿Está? Es un poco la devolución que se le hace a la sociedad por lo que hemos recibido. Bueno, todos estos son conceptos, son definiciones teóricas, digamos. Así solo esto no tiene ningún aval de nada, un aval jurídico. Lo que sí, ahora vuelvo a la otra. Lo que se necesitó para que realmente esto fuera una realidad es una licencia. Cuando hablamos de licencia estamos hablando de un contrato, como si fuera un contrato de alquiler, ¿no? Una licencia con distintas cláusulas que tenga una validez legal para poder preservar esas libertades que el movimiento software libre está aclamando y digamos, de alguna manera obliga a quien desarrolla software, si lo quiere hacer software libre, obliga a respetarlas, esas 4 libertades. Para eso fue creada la licencia GPL, que es la más conocida. Hay un montón de licencias, de hecho cualquiera puede hacer una licencia, simplemente hacer un contrato y poner cláusulas, pero para homogeneizar un poco el conocimiento, para que no haya 1.000.000 de licencias y uno tenga que leer todo ese texto legal, se creó una licencia modelo, por decirlo de alguna manera, que es la licencia pública general, que básicamente lo que hace es respetar esas 4 libertades que la definición de software libre hecha por la Fundación anteriormente listamos. Entonces es una licencia descargable de internet y un desarrollador cuando desarrolla software simplemente se baja esa licencia, la dosa al software y ese software es software libre. Simplemente eso, no hay que hacer ningún registro en ningún lado, es simplemente descargar la licencia y adosarla al programa. Volvemos a una definición, esto tan al revés. Es un concepto importante, el software libre, de la licencia GPL. Esto es un concepto abstracto, ¿no? La licencia GPL lo implementa jurídicamente. La idea de copyleft tiene que ver con la tercera libertad o la cuarta libertad que habíamos visto. Cuando uno modifica el software y lo publica, la licencia obliga a que ese software mantenga los derechos de autor del software original. No se le pueden restringir los derechos. Es decir, si yo tengo un software, le aplico una licencia GPL, lo publico en internet, alguien lo descarga. Lo descarga puede ser a cambio de dinero, se lo puede, digamos, fíjense que nunca hablé de la parte económica de esto. Hasta ahora no hemos hablado de lo económico y en realidad lo económico no importa. Tampoco hemos hablado de lo técnico. Estamos hablando de una cuestión jurídica, básicamente. Acá es una cuestión jurídica o una cuestión legal. Aquel que se descarga ese software y ve que tiene licencia GPL y lo modifica, si lo quiere volver a publicar, ese software automáticamente tiene que tener licencia GPL. Automáticamente tiene que aplicar la licencia GPL. Si no, no es compatible, si no, no es posible hacerlo. Eso lo que permite es mantener la libertad del software, que nadie se apodere de ese software y lo privatice y se adueñe de ese software. ¿Se comprende más o menos? Y la idea es un repaso así medio rápido. Entonces tenemos, básicamente, el software creado por un programador, código fuente, lo que es el programador. El software privativo, el modelo de negocio se basa en el código ejecutable. El código fuente está oculto. El código fuente, que es la receta, la forma de reproducir ese programa, de modificarlo, eso está oculto. El software privativo se basa solamente en el código ejecutable, distribuye el código ejecutable. Software libre, digamos, cambia un poco la visión y lo que obliga es a respetar 4 libertades. Ahora, abajo hay un asterisco que es importante hacerlo notar. Hay dos libertades que el software libre respeta, que es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y de adaptarlo a las necesidades, y la libertad de mejorarlo y volver a publicarlo, que requiere como precondición tener acceso al código fuente. Básicamente no hay otra forma de modificar o estudiar un software
si no se tiene acceso al código fuente. Con lo cual, todo software libre tiene que tener de alguna manera adosado o tiene que tener una referencia clara de dónde se puede descargar el código fuente de ese software. Entonces, automáticamente, cuando uno descarga un software libre, o ya viene con el software, con el código fuente incorporado, o tiene una referencia de dónde lo puede descargar. Es una precondición y todo software libre tiene el código fuente disponible. ¿Tá? ¿Qué es lo que nos va a permitir a nosotros, o bien dárselo a alguien, algún informático conocido, le va a permitir modificarlo, adaptarlo y demás? Lo que sí, volvemos a lo de hoy, particularmente lo que es, estamos hablando la licencia de software libre, digamos, la más conocida, GPL, este concepto lo implementa, entonces lo que nos obliga es a seguir reproduciendo el software libre cuando nosotros lo seguimos publicando. Si lo mantenemos en nuestro ámbito privado no es necesario, o sea, el software libre no es necesario publicarlo, lo podemos usar en el ámbito privado, pero si queremos publicarlo debemos respetar esta licencia, debemos aplicarle la misma licencia en este caso, no se le pueden restringir los derechos de autor. Y bueno, el resumen básico es eso, en el software el conocimiento en sí es el código fuente, no hay otra, no lo digo yo, lo digo Sarabia, que es un activista de software libre. Por eso el modelo de negocio del software privativo se basa en ocultar el código fuente. O sea, hagan el intento de buscar el código fuente de un producto de Microsoft, seguramente no lo van a poder obtener, porque el modelo de negocio se basa en eso. Se basa en ocultar el código fuente y vender solamente la parte inentendible por el ser humano, que es el código binario, el código ejecutable. Además, igualmente es válido aclarar, porque hay software que es privativo pero tiene el código fuente, pero no es software. Para que sea software libre tiene que respetar todas las libertades, no solamente estar el código fuente disponible. Así que el código fuente no significa que lo podamos modificar. Hay que ver qué licencia tiene y si nos permite o no modificarlo. Es una cuestión jurídica que es un poco compleja, tampoco quiero ahondar mucho porque no soy experto en eso. Pero por eso básicamente lo ideal es, si uno quiere hacer software libre, es aplicar una licencia que sea conocida como la GPL, hay otras que son más comunes en el ámbito del software libre, y si uno se descarga un software, bueno, tratar también de ver si tiene una licencia conocida para evitar tener que leer todo un texto legal. ¿Vos conocés en Argentina han habido reclamos por violación de GPL? En realidad es muy difícil hacer un reclamo, pero en realidad cuando uno sospecha que alguna empresa violó alguna licencia, se le puede pasar la potestad a la fundación. En Estados Unidos han habido, yo tengo entendido que sí, contra Microsoft, por ejemplo, por haber usado porciones del GPL del software afectado por GPL en programas de ellos. Claro, cuando haberla metido, digamos, en algunas partes. Acá hay una conocida empresa argentina que usa, que funciona lo hizo privativo. Claro, que no es software libre eso. O sea, es un software libre ¿A qué me refiero? Sí. ¿A qué sí me refiero? No soy de la pero bueno, Rixar. La distribución del operativo. Claro, igualmente en software libre hay matices. Claro. Tampoco quería ahondar mucho en esto, hay licencias que son libres, pero que se pueden privatizar, que de alguna manera se pueden apropiar. Serían licencias con copyleft, la definición que vimos hoy, debe ser. Esto tiene una licencia copyleft fuerte. El copyleft básicamente ataca jurídicamente a la parte de distribuir y mantener el régimen de derechos de autor original. Mucho tampoco la idea es ahondar, pero bueno, el derecho de autor es irrenunciable. El derecho de autor son derechos morales y los derechos patrimoniales que uno tiene sobre la obra que creó. Los derechos morales son irrenunciables, acá en Argentina. Ahora, los patrimoniales sí se los puede ceder. El software libre ataca jurídicamente los derechos patrimoniales. El autor de la obra lo que hace es, a partir de una licencia, cederle al usuario final derechos de su exclusividad. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, los que listamos. Derecho a usarlo, derecho a copiarlo, derecho a distribuirlo. Se le cede al usuario final esas libertades, con lo cual... Sí, la otra manera también si es un deber el de distribuirlo. Yo te cedo por una GPL, en virtud de una GPL, te cedo el uso público de un software. Una persona lo toma, crea un programa propio y lo usa.
Claro, no, en el ámbito privado, La pregunta es, ¿tiene obligación de distribuirlo? no hay obligación. No. O sea, tiene cuando, derecho a distribuirlo, pero no obligación. cuando uno recibe un software GPL, lo puede usar en su ámbito privado, tranquilamente, en su empresa, Mejorarlo. hacer lo que quiera. Ahora, si lo va a publicar para que otro lo descargue, lo tiene que publicar con los mismos regímenes de derecho de autor que lo recibió. No le puede aplicar, o sea, no puede distribuir el código binario sin el código fuente, Entiendo. o sin una referencia a descargar ese código fuente. Por simplificar, en el código fuente, en realidad, no lo puede distribuir sin la misma tipo de licencia. Si es GPL, tiene que ser GPL. Perdóname, ¿quién controla eso? ¿El mismo autor o hay una fundación que Está la Fundación Internacional y hay, digamos, hay como subsidiarias en Latinoamérica, hay una, pero es casi impracticable. Se basa en la confianza. es una No cuestión? es una cuestión moral. No, bueno, van a perseguir a Bill Gates, a Microsoft. Si Microsoft usa, como de hecho lo ha hecho, en porciones de su sistema operativo, de alguna pequeña porción, usa el software que está protegido por una GPL, lo van a perseguir hasta la muerte, le van a poner abogados. A los pequeños que hacen pequeña Es muy distribución, difícil porque ni se enteran que le vayan. No, que está contemplado. O sea, yo modifico el software y lo traigo. Hago una aplicación, le agrego unas cosas o la transformo y hace casi, hago prácticamente una nueva. La distribuyo, ahí me piden que trate de respetar toda la licencia y en última instancia, mínimo, o sea, si tengo que respetar el autor original. Esto es el software de Pirulo. Vos no vas a decir nada, vos lo vas a compilar, lo vas a vender compilado, esperando que nadie se entere que violaste la GPL, pero los tipos agarran con procedimientos que dejan bajo. Ahí lo haría privativo. Si yo te lo compilo y distribuyo nada más el ejecutable, lo hago privativo. Pero si yo me mantengo dentro del reglamento, lo puedo incluso vender, no hay problema, está contemplado. Este es mi software, pero hecho originariamente de un engano, modificado por mí. Y estoy dentro de toda la... pero no podés No, cerrarlo no. Claro. Claro, esa es básicamente lo único que te piden que no... Para poder distribuirlo sin suministrar el código fuente. importante eso. Y sin mencionar y sin afectarlo por la misma GPL con la que Claro, toda la base es esa, es el fuente. Dejar el fuente accesible a los demás. Sí, es un poco más que eso. Es darle libertades al usuario. Claro, bueno, Con tener el código fuente técnicamente. por eso, técnicamente el código fuente Sí, código fuente. Después en algunos casos se pesado de la otra parte. obtener el código fuente de un programa con el compilado, haciendo compilación inversa es muy complejo. En algunos casos se puede lograr decompilar un programa compilado. Pero es ilegal. Sería ilegal, se puede. Sí, acá la cuestión es si es ilegal o no. Cuando uno tiene software privativo, quizás se puede hacer lo que se llama ingeniería inversa, tratar de compilar ese código y armarse su propio Office. Pero es ilegal, la licencia prohíbe eso. También se lo puede truchar, bajar el crack. Hay un montón de cosas para hacer. La cuestión es legal o no es legal. Una cuestión, digamos, moral. No sé. Si se puede técnicamente, por eso acá, fíjense que en un momento hablamos de la técnica, la parte técnica. Software libre y software privativo técnicamente es igual, peor, mejor, son detalles, o sea, no es el punto. Tampoco es el punto que el código fuente esté disponible, porque puede ser un software privativo con el código fuente. El punto es la libertad que tiene el usuario cuando recibe un software libre. ¿Está? Es una libertad que es natural, yo lo veo como natural. Nos hacen creer que no es natural, hay un montón de publicidad y demás, comparan con piratas, con un montón de cosas, pero naturalmente está el medio para compartirlo, no genera gasto al autor porque la copia original se mantiene tal cual está, o sea, se hacen copias. No es un auto que es el bien tangible y se vende y ese auto es único. Acá el software básicamente es copiarlo y se hacen copias iguales y no se puede distinguir el original de la copia, no se pierde calidad. O sea que es muy natural copiar software, digo, es natural. Por ahí, si nos vamos a lo profundo, a la filosofía del software libre, yo creo que el punto no está en la facilidad de copiarlo, porque también podés copiar un álbum musical, una canción musical de un tipo, y en general hay un acuerdo generalizado que se haga de que no está bien copiar y usar una producción musical de alguien, algo que alguien creó sin pagarle. Depende para qué. Pero el software, Depende el software es otra cosa en el distinta. caso de una obra artística depende mucho para qué, porque con fines Sí. educativos, por ejemplo, está Bueno, está bien.
Sí, claro, copiar. Pero bueno, la idea sería quizás asimilar el software a una creación científica, por ahí. Entonces, hay una discusión sobre si la ciencia, los descubrimientos científicos son de todos o son únicamente el que los hizo. Hay países donde no pasa que básicamente permiten las licencias. El conocimiento original es muy difícil el conocimiento original. De hecho, esta transparencia yo la hice basándome en conocimiento de otra gente. Es un conocimiento colectivo, no es. Yo no puedo apoderar de esto porque no es mío. Yo quizás lo hice de mi pie, pero el conocimiento en sí no es mío. En el software es eso. El software es algo similar, no son innovaciones. De hecho, la ciencia ha avanzado así. Todo. Nos basamos en ideas anteriores, en ideas de otras personas. La licencia Pascal Claro, bueno, pero en toda la ciencia funciona así. Y a Bull, que sentaron una base matemática que existe la informática. Bueno, es así, digamos. Es mantener ese criterio. El conocimiento se va acumulando, se va engrosando, nunca se achica. Y las licencias privativas intentan eso, concentrar el conocimiento y bueno, rentabilizar eso, o sea, comercializar eso. Pero es muy artificial porque generalmente no sucede. De hecho, en el ámbito académico, en el ámbito científico, sucede todo lo inversa. El científico trata de publicar por los medios que puede su trabajo, porque el trabajo le da mayor prestigio entre sus pares, ¿verdad? En el ámbito científico. Se va haciendo que se respete su autoría. Claro, pero va a querer difundirlo, que lo copie, que lo distribuya. Claro, que lo distribuye y que se utilice. Es un abuso para un desarrollador, claro. Es una organización que se llama meritocrática, le llaman, en base a los méritos. Naturalmente, los líderes van surgiendo por el mérito o lo que aporta a la causa. El software libre trata de hacer eso. El software privativo, obviamente no, porque es una industria alrededor del software privativo muy rentable. No voy a quitar mucho tiempo. Sobre el cable, así. Bueno, la idea de un poco por qué usar el software libre, hay miles de razones. Hay razones técnicas que, bueno, esta transparencia está corriendo sobre el software libre. Es una realidad, hay software libre utilizable para cualquier persona, digamos, no solamente para los ambientes de investigación. Hay mucho soporte, se dispone de código fuente, obviamente, y bueno, en este caso está un poco mezclado en cuanto a usar software libre en los ambientes educativos, después bien. Y bueno, en el caso de los ambientes educativos pueden descargarse un software, adquirirlo y adaptarlo a las necesidades propias del organismo. Bueno, vamos a ver un poco los proyectos en Mar del Plata, donde básicamente hicieron eso. Tomaron un software y lo fueron adaptando a distintos establecimientos educativos de aquí. Los aspectos éticos eran un poco lo que hablábamos recién. Básicamente se centran en la libertad que nos da el software libre. Bueno, si quieren se puede analizar un poco los aspectos económicos. Aunque siempre la idea es separar lo que es libre de gratis, es importante para el movimiento y en cada charla trata de separarlo porque los que desarrollamos software, yo lo cobro, más allá que le aplico una licencia GPL, pero lo cobro porque vivo de esto, entre otras cosas. Así que gratis y libre no tiene nada que ver. Pero usualmente las licencias de software libre generalmente es gratis, generalmente. Sistemas operativos, el paquete, por nombrar algunos, Office, bueno, un montón de software es gratuito, no lo descarga y es gratis. Y es libre, lo puede adaptar y si quiere, lo puede vender también. Digo, no hay ninguna restricción al respecto, ninguna restricción comercial. Perdón, ¿el código fuente lo puedo vender también o lo tengo que tener gratis? No, si vos adquirís un software o bajás un OpenOffice, por ejemplo, si te da algo, no sé, débil, lo bajás, lo vendés. Bueno, obviamente tenés que respetar la... Por ejemplo, yo desarrollo un software y lo quiero hacer GPL, pero lo quiero vender. ¿Sí? Pero estoy obligado al código fuente de código libre, ¿es gratis? ¿O puedo venderlo al código fuente? No, vos vendés el software y el código fuente. Y vos cobras todo el paquete, pero tenés que tener el código fuente. Claro, pero yo lo estoy incluyendo, pero vendiéndolo, no gratis. Sí. De hecho, yo vos, bolón. Pero sí,
Pasa que, bueno, es libre. La persona que lo recibe, yo le estoy, a través de una licencia, cediéndole derechos. Derechos que son exclusivos míos por las leyes de derecho de autor. Convención de Berna, allá atrás. ¿Tá? Son mis derechos, yo tengo derechos sobre la obra. En Argentina son 70 años luego de mi muerte, mi futura muerte. Yo voy a, o sea, yo no, pero bueno, se llama derecho ambiente, creo, hay un abogado. Tienen los derechos patrimoniales sobre ese software para comercializarlo. 70 años después. En tecnología eso es inadmisible. En tecnología tendría que ser meses. Pero bueno, está marcado, el software está marcado en lo que son los derechos de autor. En software el tema es que la vida útil tecnológica del software es mucho menor que eso. Sí, sí, no, además es cambiante. Queda el software de ahora en 5 años quizás no. Pero bueno, un poco marca como la ley siempre viene muy atrás de los avances sociales y tecnológicos. Hay gráficos que muestran más o menos las curvas y las leyes son lineales, requiere todo un proceso de aceptación y demás. Sin embargo, la tecnología crece exponencialmente y la sociedad también. El medio va creciendo. O sea, crecer significa legitimar estas cosas. Legitimar, por ejemplo, las copias. Ya ahora se están, hace unos años atrás se veía un poco, no se veía tan bien. De hecho, yo tampoco lo veía muy bien esto de hacer software y lo veía como un regalo, regalar mi trabajo. Y ahora para mí me parece aceptable y me parece inaceptable lo otro. Como que la misma sociedad vamos legitimando estas cosas. El tema es que es una legitimación social pero no legal. Las leyes vienen atrás. Falta que la ley, o sea, los diputados, esa gente entienda un poco de esto y bueno, legitime lo que la sociedad está viendo como algo que debería ser legal, ¿no? Que haya una ley no significa que sea legítimo, es una ley. Las leyes se van quedando obsoletas y es necesario actualizarlas un poco. Y bueno, hay muchas cuestiones, la idea no es entrar a lo legal, pero hay muchas cuestiones también del Estado que no ayuda mucho a que esto se difunda. O sea, no ayuda, quizás hay falta de, ¿cómo decirlo? Apagar la cámara. La forma elegante hay mucho logo. Claro, hay muchos intereses y de hecho siempre el software libre viene muy atrás y es muy difícil que el software libre en el Estado, en la administración pública es algo como la educación, es natural que esté ahí porque convive con lo que es la cuestión cívica nuestra, es natural que esté ahí, ¿no? Es inadmisible que no esté ahí. ¿Por qué? Porque está el conocimiento está abierto para que sea visto, habilitado. Imagínense en la FIP, software privativo que nadie sabe qué hace el software. De hecho, es privativo en algunos organismos. También en los formatos en que se guarda la información, uno guarda sus datos personales, están protegidos, nuestros datos personales están protegidos por alguna ley, no sé qué ley. Y sin embargo, esos datos estamos confiando a Microsoft, por ejemplo, el formato de Microsoft. El Estado no tiene forma de ocultar eso porque no tiene código fuente, no es libre ese software. Más allá que el Estado lo haya obtenido porque seguramente se lo han donado, realmente ocurre así, ¿no? Pero bueno, digamos, el Estado tiene que usar software libre. Y la educación también, la educación básicamente es lo más importante. La educación creo que es estratégico el uso de software libre. Bueno, con esto a reconocer que, digamos, el software libre no es que no lo podés vender, digamos. De hecho, en realidad lo que va al software libre es a que vos lo puedas copiar, lo puedas distribuir, no a que no lo puedas vender. La cuestión comercial va por otro lado. Por otro lado, o sea, por ejemplo, vos lo comprás y lo podés usar solamente vos en una sola máquina. También el software libre, por Linux, Unix, no sé, todo eso vos lo podés copiar en distintas máquinas, lo podés regalar al vecino, todo Sí, siempre copio, ¿no? porque te da la libertad de uso, ahí te dice libertad de uso para cualquier propósito. Para cualquier cosa. Lo usas para lo que quieras. Si lo usas para algo ilegal, no es tu problema. Hay otras leyes atrás tuyo, pero no la de software. Software lo tenés legal ahora, si lo usas para hacer cosas, no hay problema. Libertad, bueno, la libertad de distribuirlo, copiarlo, venderlo. De hecho, ahora los chicos creo que habían traído copias y se lo van a dar. Y en un marco legal. Acá no hay una carpeta que dice crack ni nada. Es un software legal. Esto es importante. Para algunos. Digo, yo son ellos. Bueno, ¿y por qué? Bueno, lo que faltaba era... ¿No tenés apagado?
¿Tengo la pena? Ah, saltado la zapatilla. No, está acá ahora. Ah, está la zapatilla. No va a sacar, no va a poder. Bueno, no. No importa, quedaba una transparencia más que era la idea porque es importante el software libre en la educación, es lo que venimos hablando. Primero, legalizar las escuelas, era algo más natural. Es muy loco ir a una escuela y ver que usan Windows trucho. Bueno, entonces si el gobierno usa un... Bueno, sí, el problema está más arriba todo. Claro, en ese caso, Si investimos mal de la dentro de cabeza. poco hay un convenio, algo nuevo, que un convenio firmado con Microsoft, que todas las escuelas van a tener Microsoft, legal, pero Microsoft. Primero, bueno, eso, básicamente es eso, legalizar la escuela. El gobierno que se tiene un certificado que legal. Claro. Funciona así. Estoy certificado en tantas licencias, de tantas cosas. La industria del software muchos la asocian a la industria farmacéutica, tienen digamos, muchas equivalencias en cuanto a esto, que las grandes corporaciones buscan vectores por donde aplicar su, bueno, no tan inocentemente, en este caso su software, ¿no? Generar adictos. Nada inocentemente Claro, y en este caso, bueno, un lugar espectacular para, digamos, no sé, tener un ejército que posteriormente consuma el software por el cual fue entrenado es en la escuela, los niños. No sabía cómo decirlo yo porque me está enfocando En 3 escuelas donde estoy se apuraron y nos mandaron las licencias para digamos, legalizar el tema. Nos mandaron las licencias ante la posibilidad de que se empiece a enseñar software libre. Nos legalizaron todo gratuitamente, de la pública. Arruinado. Sí, funciona así, ¿no? Porque, bueno, más allá que alguna escuela no están legales, pero están usando software privativo. O sea, están creando usuarios del producto, no es como Están usando son usuarios, porque el software no lo pueden, un chico no lo va a poder estudiar, no lo va a poder llevar a su casa, porque está por licencia. Y si lo lleva a su casa va a tener que pagar la licencia de su máquina. Y una licencia sale cara, bueno, esto es una cadena, pero bueno, hay gente que no piensa tanto en cadenas. Por otro lado, si yo compro algo, lo estoy comprando para hacer lo que quiero. O sea, a mí no me están vendiendo como usuario, a mí me dicen que me venden el producto, que me lo venden a mí. O sea, que yo es como Claro. decía vos, por ejemplo, el auto. Es un alquiler, no te venden nada. Ahí está mintiendo el vendedor. Porque la licencia te priva de todo. No, No, que además el producto no somos, bueno, no son los que lo compran propietarios reales del producto. Ser propietario significa es un alquiler enmascarado, sí, tal cual. Sí, porque uno no es dueño de este. Solamente lo puede usar y con restricciones. Si quisiera usarlo para cualquier propósito. Es un negocio muy mezquino y muy rentable, obviamente. Es rentable. Está bien que exista ese negocio, pero socialmente, y en este caso enfocándonos en la educación, no sirve y el movimiento software libre se detesta ese tipo de... No sirve en la educación, En la educación no sirve. en la administración pública no sirve porque Claro, traían los fondos a de no es claro, productivo, en lugares clave. teniendo la alternativa de explicarlo mejor. No sirve en la ciencia porque te restringir el acceso a la información, no sirve en casi ningún lado. O sea, es algo hacer un buen negocio. El que lo hace sí le sirve. Claro, Pero por bueno, eso. actualmente más allá, no sé, uno quería tratar mucho el tema del mercado, porque el mercado funciona así y está legitimado de alguna manera y quizás nosotros también somos responsables de eso. ¿Cómo? Bueno, al comprar una máquina y conseguir una copia trucha de Windows y no interiorizarnos que hay otras alternativas. Entonces estamos siendo cómplices de ese sistema. Pero en la educación, donde la decisión, estamos delegando la decisión de la educación de los chicos a otras personas, donde la injerencia no es tal, sí es importante hacer un movimiento, generar conciencia en las personas que toman la decisión, para que, bueno, se fijen que hay otras alternativas, que no es lo único, no es Microsoft, que realmente es el monopolio que hace más lobby en cuestiones, porque obviamente es el más. Hay un montón, sí, bueno, la Universidad de La Plata, estudié, otra empresa,
Siempre se dice Microsoft porque es lo más conocido, pero bueno, Sun, ahora un montón de empresas que utilizan ese modelo. Bueno, sí, de a poco están, digamos, lo único público que siempre ha defendido la clase media, decimos, bueno, que hemos defendido, siempre se ha defendido ante algunos intentos de privatizar, de alguna manera se está privatizando. Se ha abierto una grieta y se ha metido software. En ese sentido se está privatizando. Porque el niño la persona que estudie cómo utilizar una planilla de cálculo privativa, una empresa en particular, en un futuro va a utilizar eso. Es natural. Es natural y la empresa va a basar su modelo de informático, su parque informático, su software, en lo que saben los chicos, lo que sabe la mano de obra. Es todo, creo yo, me imagino, una industria que se va generando desde abajo, por algo no tan inocente como regalar licencias a una escuela primaria. Por eso es importante que desde la educación, principalmente la escuela primaria y secundaria, ya la universidad es otro ambiente, ahí la persona debería poder discernir qué está bien y qué está mal. Pero en los estratos más bajos sería importante que no suceda. Los mismos docentes se nieguen a instalar una copia trucha, porque es básicamente, no sé, es medio contradictorio, ¿no? Por ahí, por un lado, la clase de educación cívica, se instala educación cívica, se le enseña a no robar, a comportarse bien con sus pares, y en la clase de informática, bueno, truchemos y llevate la copia y te guiñan el ojo, y no debería ser así. Es así, pero no debería. El software libre es importante que esté atento a bueno, de hecho, la última parte era eso, la luz de esperanza. Es mucho más estable. Yo trabajo con Windows y con Linux y es mucho más estable lo que es Linux que Windows. O sea, técnicamente los que saben dicen que es mejor. Sí. Por lo menos desde mi punto de vista es mejor la distribución de Linux que Windows. Sí. De hecho, está soportado realmente el software libre. Hay empresas, pero usualmente el software más conocido, el software libre, se crean comunidades alrededor, comunidades internacionales que constantemente están mejorando ese software, están adaptando a distintos lugares. Es un software que realmente no se basa en la regla del mercado, por eso hay software libre traducido al guaraní, cosa que una empresa privativa no lo va a hacer porque es un mercado inexistente. Hay software libre para discapacitados. El año pasado hicimos una charla con chicos de proyecto grado, con Burro y demás, sobre lo que es el software libre en el ámbito o para personas con discapacidades. Y la persona que vino a hablar mostró y nombró un montón de software libre para personas con distintas discapacidades, que en su versión privativa es inalcanzable porque vale mucha plata y generalmente es de menor calidad. No significa que sea de mejor calidad. Lo que sí tiene toda una industria del marketing alrededor que bueno, realmente se compra eso. Las empresas privativas no invierten en investigación de software, sino en marketing. Es todo marketing. Después del software, digamos, es una porquería. El software es una porquería. Pero bueno, eso... como he dicho, para eso está la TPL. O sea, pedazo de código claro, sí, lo que es. Pero el Vista, todo ese texto que tiene el Vista, el 60% o 70% es TPL. Sí, bueno, muchos no lo conozco, pero digo, además requiere más hardware, o sea, te obliga a ir cambiando el hardware. Bueno, es la una industria que va de la mano, digamos, claro. Sí, con el resto de las empresas. Todo es muy turbio, es feo, qué sé yo. Y bueno, la otra alternativa está buena y de hecho todo esto se organizó con gente de acá que labura en software libre y muchos proyectos que ahora van a hablar los chicos no laburan por, no sé, digamos, un trópico, o sea, están interesados en que el software se difunda y demás, y les gustaría, o muchos trabajan en software libre, pero mucho se hace por convicción, por activismo, no hay empresa, no hay marketing, y estamos acá. Y una consecuencia positiva para los que están en el área, que si esto se implementa en todos lados, necesita gente con capacidad de ese área. Bueno, justamente. En Cámara de Plata, bueno, están ahora los chicos, y hay, de alguna manera, hay ciertas intenciones del Consejo, se ha aprobado una ordenanza hace un tiempo, todavía no vivía acá, pero creo que se había ordenado. Sí, falta que la implementen. Falta unos detalles, pero bueno, son pequeños pasos que, bueno, para dar sus frutos. Bueno, por mi parte,
La última parte es transparencia. No, estas transparencias después las van a ser publicadas creo que en el sitio del proyecto helado y con licencia, es otro tipo de licencia pero también es libre para bajar y demás. No es la licencia de software pero es otra que pueden bajar, descargar y publicar. Y bueno, me he dejado acá. Ya está, muy bien. Creo que ahora iban a hablar los que se hacen los distraídos. Van a hablar, ustedes van a hablar.